Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches de acuerdo al lugar y tiempo en que nos sintonicen. El propósito de este grupo y de estas reuniones es invocar y participar en el proceso de sanación planetaria. Más específicamente, el foco de nuestra tarea es la invocación a los ángeles del equilibrio para producir equilibrio psíquico y la invocación a los ángeles solares para desarrollar la comprensión espiritual para el planeta y para la humanidad. El grupo agradece a quienes nos acompañen en el y también agradece a aquellos que nos escuchen en diferido por el canal de YouTube Agni Yoga Unidos en Gaia. Allí se alojan los videos de encuentros anteriores. Estas reuniones se realizan los lunes a partir de las 22:30 horas de Greenwich. En esta ocasión, los acompañamos de Colombia, nuestra amiga y hermana Maggie y Josefina. Desde Argentina, María Teresa y Nilda. Y un servidor de México, Ricardo. El tema que nos reúne hoy es el Kybalión, una segunda mirada, siempre con el propósito de llevar a lo cotidiano los conocimientos espirituales que vamos adquiriendo. Ha sido preparado y es presentado por Nilda. Luego, realizaremos un pequeño intercambio en el cual se expresen algunas ideas o reflexiones surgidas a partir de la presentación. Y por último, realizaremos la meditación de invocación a los ángeles del equilibrio y la invocación a los ángeles solares para el planeta y para la humanidad, y que, como ya dijimos, constituye el objetivo central de nuestro encuentro. Agradecemos nuevamente por acompañarnos en este bello y humilde servicio. Y ahora tenemos la presentación. Adelante, Nilda, con este bello tema de hoy nuevamente. El Kybalión, una segunda mirada. Gracias, Ricardo. Bueno, efectivamente vamos a tratar de realizar hoy una segunda mirada sobre el Kybalión, los 7 principios herméticos, intentando profundizar y concretizar un poco más estos temas que, si bien son muy abstractos y muy grandiosos, tienen una aplicación y una utilidad muy práctica en el día a día del aspirante. Por eso me permito recomendar, si hay alguien que está entrando a este video sin haber visto el anterior, sería mejor si pudiera acceder a él en el canal de YouTube de Agni Yoga Unidos en Gaia. Fue la presentación que se hizo el 22 de julio de este año. Adelante. Bueno, la fuente de esta presentación sigue siendo el Kybalión por 3 iniciados, que es una interpretación que se hizo, y una interpretación y una descripción y una profundización en texto de algunos fragmentos que nos llegaron del Kybalión original, que se pierde en los misterios de Grecia y Egipto. Las máximas originales que vienen de aquella época están escritas en esta tipografía inclinadita, y pequeñas reorganizaciones, ampliaciones y ejemplificaciones fueron realizadas para facilitar la comprensión. Repasamos entonces los 7 principios. Son el de mentalismo, el de correspondencia, el de vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. El principio del mentalismo nos dice que el todo es mente, el universo es mental. Sin embargo, en esta
en esta parte de la presentación vamos a destacar que aunque para el todo, el universo, sus leyes, sus fenómenos son como cosas contempladas en el estado de meditación, el universo debe ser tratado como real y nuestra vida, acciones y pensamientos deben estar basados en ello. Nos dice, conservad siempre la mente fija en la estrella, pero mirad donde ponéis los pies, no vayáis a hundirlos en algún abismo. Seguimos con esta reflexión. La materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en este plano, aunque sepamos que no es más que un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente, girando unas en torno de otras en la formación de los átomos. Podemos negar su dominio sobre nosotros, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias y viviendo todo lo posible nuestros más elevados ideales. El segundo principio, el principio de correspondencia, nos dice que como arriba es abajo, como abajo es arriba. En este sentido, queremos agregar descriptivamente que para facilitar la meditación y el estudio, la filosofía hermética y el ocultismo en general consideran que el universo puede dividirse en 3 grandes planos, con diversas subdivisiones que no analizaremos: el plano físico, el plano mental, el plano espiritual. Destacando que un plano no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio. Sin embargo, es más que un estado o condición. Es una nueva dimensión, que por el momento es la base de muchas especulaciones bajo el nombre de cuarta dimensión, y que se determina por grados o planos según su intensidad vibratoria. Esta ley nos recuerda que el átomo de la materia, la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son más que grados de una sola y misma escala. Esta clave nos proporciona una maravillosa herramienta para la comprensión de los mundos sutiles, a partir de la observación y meditación sobre sus manifestaciones, en los planos a que tenemos acceso diaria y fácilmente: el físico concreto, el emocional o astral y el mental concreto, todos conformando nuestros cuerpos de manifestación y los de nuestros semejantes. Un soberbio campo de observación, reflexión y revelación se abre también para quienes practiquen la conexión con los mundos animal, vegetal y mineral. El tercer principio, el principio de vibración, sintetizado, nos dice que nada descansa y todo vibra. La ciencia moderna, confluyendo con el punto de vista de los ocultistas, dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio, relacionadas de alguna manera con el éter, o probablemente emanadas de él. Es decir, que el éter es materia en un grado de vibración superior, eslabón de unión entre la materia por un lado y la energía o fuerza por el otro. Si vamos a un ejemplo que se suele relacionar desde la ciencia, tenemos, por ejemplo, una rueda que gira lentamente y ahí tenemos al objeto percibido como tal. Pero si progresivamente vamos aumentando la velocidad de ese giro, vamos a notar que a poco de avanzar comienza a emitirse un sonido de muy grave a muy agudo dentro de la escala que podemos percibir. Luego se produce un silencio, luego se producirían emanaciones de color del rojo al violeta, que son las que podemos percibir, luego radiaciones más sutiles hasta llegar a los rayos X.
Sucederían luego fenómenos de electricidad y magnetismo hasta que las moléculas se disgregan en sus átomos y los átomos en corpúsculos y todo se integra nuevamente al éter. La ciencia no se atreve a ir más allá, pero los herméticos dicen que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido en el todo. Por lo tanto, toda manifestación de pensamiento, emoción, deseo o cualquier otro estado tiene su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Y, mediante un esfuerzo de la voluntad y el entrenamiento adecuado, esos estados pueden ser reproducidos y modificados, así como una nota musical. Llegamos ahora al principio de polaridad, que también sintetizado nos dice que todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Este principio, en conexión con el anterior, es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, en este caso siguiendo las líneas de polarización. Es decir, las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así pues, el miedo no podrá convertirse en este, o rojo, o violeta, pero puede tornarse en valentía cambiando su polaridad. Las cosas duras pueden tornarse blandas, las calientes frías, y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. La comprensión de este gran principio hermético permitirá al discípulo elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de sus pensamientos en vez de ser su esclavo y servidor. Este conocimiento le permitirá, además, ayudar a otros inteligentemente a cambiar, mediante los métodos apropiados, su polaridad. Y llegamos ahora al principio del ritmo, el quinto principio, que también sintetizado nos recuerda que todo fluye y refluye, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad que vimos recién. La oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. Empezando por las manifestaciones del espíritu, se verá que hay una emanación seguida de absorción. Los universos, los soles, los grandes movimientos filosóficos, credos, gobiernos, nacen, crecen, llegan a su madurez, decaen, mueren, solo para renacer de nuevo. Del verano al invierno y de este a aquel, todas las fases de la humana actividad. Si nos vamos al plano mental, el instructor o discípulo hermético puede rehusar participar en la oscilación retrógrada, manteniéndose firmemente en una posición elevada que integre los opuestos y permite al péndulo mental oscilar en el plano inconsciente. Dicho de otro modo, podemos entonces impedir que las modalidades o estados mentales negativos nos afecten, mediante la aplicación de esta ley de neutralización, que, como vimos, consiste en elevar el ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental. El principio de causa y efecto, también sintetizado, nos recuerda que toda causa tiene su efecto y que casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Afirmamos que hay una continuidad causal entre todos los acontecimientos precedentes, consecuentes y subsecuentes. Por ejemplo, si vemos una piedra que se desprende de la montaña y se aplasta contra el tejado, ¿es una casualidad?
No. Vamos a notar que la lluvia ablandó la tierra que sostenía la piedra, permitiéndole así caer. Y si nos vamos más atrás, vamos a recordar la influencia procedente del sol y de otras lluvias, las que gradualmente fueron desintegrando la piedra de la roca. También podemos buscar causas más lejanas, las que produjeron la formación de la montaña y su elevación sucesiva por medio de las convulsiones de la naturaleza. Podríamos preguntarnos también por las causas de la lluvia, las causas del tejado y así al infinito. Sin entrar a discutir sobre el libre albedrío y el determinismo, en este tema que estamos viendo, en la causa y efecto, hemos de reconocer que la mayoría de los hombres es arrastrada causalmente obedeciendo al medio ambiente, a la herencia y a las modalidades, deseos y emociones internas. Pero los maestros, a quienes podemos emular, colocándose en contacto con los poderes superiores de sus naturalezas, dominan sus propias modalidades, así como el medio ambiente que los rodea, haciéndose de esta forma directores del juego en vez de meras fichas, causas en vez de efectos. Y el último principio, el principio de generación, también sintetizado, nos dice que el género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino. Y a lo que ya hemos visto en la presentación anterior, queremos agregar algunos ejemplos. Las más antiguas enseñanzas herméticas han identificado siempre al principio masculino del género con lo positivo y al femenino con lo negativo, como por ejemplo en la electricidad. Los términos positivo y negativo han sido pésimamente aplicados a este y otros fenómenos. La palabra positivo aparenta significar algo real y fuerte, en comparación con la irrealidad o debilidad del negativo. Nada más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el cual se manifiesta la generación o producción de formas y energías nuevas. Es decir, que el papel del principio masculino es dirigir la energía hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador, siendo el principio femenino el único que ejecuta siempre el trabajo activo creador en todos los planos. Y esto nos recuerda al papel a la relación entre los centros de conciencia y el mundo débico, ¿no es cierto? Sin embargo, cada principio es incapaz de crear sin la ayuda del otro. En algunas de las formas de la vida, los dos principios se combinan en un solo organismo, pero siempre están ambos presentes. Y vamos a completar con una diapo que ya estaba en la presentación anterior, que retomo porque me parece muy pertinente para sintetizar y para reflexionar. El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su propio plano, y en las que están por debajo de él, rige y ordena. Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio se sumerge en la ley y, comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. Semejante al buen nadador, va de aquí para allá según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadador y el madero, el sabio y el ignorante están todos sujetos a la ley. Aquel que esto comprenda va en el buen camino que conduce al adeptado. Agradezco mucho la atención y los invito fervientemente a leer la obra completa y a meditar sobre ello. Gracias. Paso la palabra a mis compañeros para las reflexiones que consideren oportunas. Gracias, Nilda. Nuevamente nos deleitas en verdad al reflexionar más ampliamente en esta segunda mirada, muy buena esa forma de decirlo, cuando se habla de
de estos 7 principios del Kybalión. Nos deja claro, como siempre, muchas reflexiones en esa búsqueda constante que tiene aquel buscador de verdades, de principios, de leyes, de tratar de comprender quién es él, qué cosa es su mundo, qué cosa es la vida. Y cuando va creciendo su búsqueda, pues sus preguntas van cada vez en planos mayores. Pero cuando se cuenta, como bien nos has invitado nuevamente a reflexionar sobre la sabiduría que está en el Kybalión, una sabiduría que viene pues de eones seguramente, en que el ser humano ha ido aprendiendo, buscando, en donde se ha ido creando en su mente ya no solo el conocimiento, sino la sabiduría, y en que aquellos humanos ya en este cuarto reino, en una larga evolución, logran contactar con lo supremo, darse cuenta que hay una jerarquía y es más, ser parte de la jerarquía blanca. Cuando todo esto va sucediendo, van apareciendo aquellos maestros de origen terrestre, humano terrestre, que van a ir plasmando de alguna forma esa sabiduría ya acumulada de todos los tiempos para nuestro planeta. Y que en este ejemplo tan bello del Kybalión, cuando se habla de 3 iniciados, es el simbolismo de que se está recogiendo algo verdaderamente clave. Son llaves para abrir puertas, herramientas, instrumentos para escalar, subir la montaña, aquello que tanto deseamos conocer. Y en todo esto que nos brinda el Kybalión, y ahora en especial en esta segunda mirada, vemos cómo ir de lo inferior a lo superior es también todo un proceso, pero no es casual, precisamente. Hay todo un trabajo que va acumulándose y que va sirviendo al ser humano. Va despertando su conciencia a niveles mayores y empieza a darse cuenta que los principios le pueden llevar a niveles que él no sospechaba, que no esperaba. Y una de esas principales claves es precisamente la analogía, el principio de correspondencia. Cómo poder, comprendiendo lo pequeño, lo cercano, lo próximo, en una correspondencia, llegar a comprender otros planos. Un ser humano que puede trasladar mucho de lo que conoce de él hacia lo que es el logos planetario, el hombre celestial. Y aún así todavía ir más allá y llegar hasta el logos solar. Y en este mismo nivel de analogía, poder ir comprendiendo. Y de allí que el hombre, cuando va comprendiendo estos principios, se va estableciendo como el punto clave de la evolución, por lo menos en el planeta Tierra. Porque es el cuarto reino, es el cuarto punto, es la cuarta chakra, y todo va coincidiendo en esta bella analogía que nos recuerda el Kybalión. Y bueno, tanto más que nos va dejando la vibración que nos lleva a niveles de intensidad vibratoria que nos puede hacer comprender tanto desde la materia hasta lo espiritual. O cuando se habla de la polaridad, en un bello principio que nos va a decir que hay extremos y que esos extremos se pueden llegar a equilibrar y encontrar lo que hoy tan valioso es para nuestra época, encontrar el punto neutro de esos extremos, de esa polaridad. ¿Y qué decir cuando se habla y nos recuerdas el ritmo? Con aquella ley de periodicidad, que es una ley fundamental no solo de nuestro sistema solar, sino del cosmos todo.
ley de periodicidad, ley de ritmo, que nos va a llevar a comprender los diferentes ciclos que existen en todo lo que vive. Todo lo que vive pues tiene una forma y tiene niveles de conciencia. De allí que hablar del Kybalión repasando sus principios, en verdad que es un deleite. Y de allí también que cuando se busca servir en lo superior, como señalabas finalmente, y regir en lo inferior, es una de las grandes aspiraciones que tiene el ser humano. El aspirante que se va a convertir en discípulo y un día será un discípulo iniciado. Muchas gracias, Nilda, por tan bella oportunidad para reflexionar con algo tan fundamental para nuestro desarrollo. Gracias, Nilda. Gracias a ti, Ricardo, por tan interesantes comentarios. Y sí, me quedo con una palabra que dijiste hace un ratito, ¿no? La intensidad que provocan estas presentaciones, porque tenemos la maravilla de recibir desde tiempos inmemoriales este conocimiento, esta sabiduría, porque Hermes se pierde, digamos, aparece en Egipto, es instalado como dios en Grecia, pero sabemos que en Egipto había sabios iniciados de la Atlántida, entonces es como un agradecimiento, ¿no? Una intensidad vibratoria por toda esta sabiduría puesta a nuestra disposición. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Nilda. María Teresa, ¿ibas a hablar? Adelante, José, después. Gracias. Gracias, Nilda, nuevamente por este trabajo que realmente arroja pues muchos interrogantes, muchas inquietudes espirituales con una intensidad, con esa misma intensidad de esos principios y esas mismas vibraciones altas de esos principios a que tú aludes en tu trabajo. El término hermetismo en la antigüedad se relacionaba con cosas secretas, con cosas no autorizadas para que el público las comprendiera o pudiera poseerlas. Pero históricamente el hermetismo está siempre asociado con Hermes, que vivió en Egipto y que era conocido en todas partes como el maestro de los maestros. Los griegos, como decías tú, lo hicieron un dios y lo llamaron el dios de la sabiduría. Y casi todas las doctrinas, como las antiguas de la India, tienen su influencia en el hermetismo, porque es que esos principios del hermetismo es como un bosquejo de todas las religiones, de la metafísica o religiones o corrientes filosóficas. Es decir, todo está imbuido de esos principios herméticos. Sino que en la antigüedad debe ser, yo también me preguntaba, ¿por qué si hay tanta belleza, tanta sabiduría en esos principios herméticos? ¿Por qué parecía que eso no nos había traído un desarrollo suficiente espiritual? O debía traernos, ¿no? O porque no lo conocíamos, o por aquello de que se consideraba doctrinas paganas, ¿no?
y la Inquisición vino a hacer un retroceso en todos esos doctrinas espirituales, porque en ese tiempo quien pensaba diferente o quien pensaba con mucha más evolución y sabiduría, lo quemaban en la hoguera. Creo que eso años después, ¿no? Siempre piensa uno que de qué manera sacarle el jugo, diciéndolo burdamente, a esos principios tan elevados. Y el principio del mentalismo me llamaba la atención sobre, es como la atención, el silencio que uno puede hacer, la suficiente percepción de las cosas, pero siempre entrando en esa atención plena del mindfulness de la actualidad, porque realmente es la observación lo que nos va a dar razones para que mantengamos a esa mente vigilada y no actuando tan a la loca, ¿no? Todos los principios son primordiales, ¿no? Decía Ricardo que los autores son 3 iniciados, pero esos 3 iniciados no conocemos su nombre, ¿no? Seguramente porque es tan importante su doctrina que la vanidad de vanidades no estaba para nada. Lo principal era saber qué decían, ¿no? Saber qué conclusiones podía uno tener de todas estas bellezas de principios, de cómo elevamos las vibraciones, de cómo atraemos y de qué manera pensamos para atraer precisamente aquello que sea más elevado, y cómo el conocernos a nosotros mismos, de lo cual tanto leemos, tantos principios filosóficos de la antigüedad hablan del autoconocimiento y el conocerse a sí mismo, juega también un papel primordial, porque es definir nuestro campo vibratorio y es elevarlo, ¿no? Y esa vibración de la cual se habla ahora tanto, juega también papel desde el hecho de aquello de abrazar un árbol, del caminar descalzo y estar en contacto con la naturaleza. Es decir, ir descubriéndonos día a día e ir implementando todas esas verdades que siempre hemos tenido, pero lo más importante es que las pongamos en práctica. Bueno, de esto se podía decir mucho, pero mis compañeros también han dicho bastante. Y te agradezco, Nilda, por este trabajo, y a mis compañeros por su participación también con todo eso que nos ayuda a lograr que seamos capaces de reinventarnos cuantas veces sea necesario y de fluir con la vida. Muchas gracias, Nilda, muchas gracias, compañero. Gracias a ti, José, y mencionabas la importancia del principio del mentalismo. El tema es que el principio del mentalismo es el principio de los principios, o la ley de leyes. Es como que si comprendiéramos y sintetizáramos la profundidad y la amplitud de este principio, los demás son matices, son formas de expresión de este principio. Es un buen tema para meditar. Gracias, José. Bueno, Nilda, precisamente iba a decir eso, que desde el primero es donde surge todo. O sea, al decirnos que el universo es mente, nos está significando que hay una entidad o inteligencia detrás de los hechos y las circunstancias, ¿no? Y de todo lo creado. Y en realidad, como decías, los otros 6 principios
están alrededor de esa, expresando esa mente subyacente en todo lo creado. Y así, por ejemplo, decir que en la correspondencia, por ejemplo, con ese nosotros tenemos la posibilidad de aprender a aplicar la analogía, ¿no? Es decir, que los 7 principios son herramientas potentes que nos permiten caminar como aspirantes, como discípulos, como aprendices, digamos, ¿no? De las leyes más profundas y del camino interno. Por otro lado, en relación a la vibración, ahí nos está mostrando que todo es pulsación, ya sea mínima o cósmica, y en todos los planos, ¿no? Con un dinamismo que es intenso, expansivo y evolucionante, ¿no? Bueno, acá también quieren hablar. A ver, sigan ustedes, por favor. Bueno, sí, me llegaba la imagen cuando Tere hablaba de esta función, ¿no? De conocer los principios, nos permite ser como marineros, como gente de mar, que antes de salir conoce las corrientes, conoce los mares, sabe por dónde puede circular, cuáles son las zonas de... no se tira a tontas y a locas, como decía José, al mar. O sea, conoce el mar, conoce las corrientes, conoce los vientos y los utiliza para una mejor navegación, ¿no? Bueno, Tere parece que se quedó con los perritos, lo hubiera dejado hablar, no había problema. Sí, a ver. Estás todavía conversando. Bueno, por otro lado, si avanzamos con el principio de polaridad, también nos está planteando o situarnos en el opuesto, ¿no? Para alcanzar el equilibrio que necesitamos también para continuar nuestro propio aprendizaje. Con el ritmo, y bueno, está todo relacionado a lo anterior, absolutamente relacionado, ¿no? Los principios anteriores. También el de causa y efecto. Y por último, ahí es donde está un punto especial, que es el principio de generación, que ahí está mencionando el principio masculino y femenino. Y esto tiene también un profundo significado si queremos comprender el tema de la jerarquía débica y también la operación con ellos, ¿no es cierto?, que es la magia organizada planetaria. Y esto es relevante, ¿no? O sea que nos está mostrando distintos aspectos de una, si se podría decir, de una pequeña chispa, ¿no?, emitida por aquel pensador, esa pequeña chispa que luego se vuelve un universo, ¿no? Es decir, una pequeñez que se expande, se expande, se expande, y todo eso surge de esa mente que está detrás. Es mucho por pensar todavía y por analizar y reflexionar, porque se va abriendo el panorama cada vez más. Gracias, Nilda y grupo. A vos, Tere, muy relevante esto que también a mí me resulta muy, muy significativo, ¿no? Del comprender que así como hablamos de masculino-femenino en el reino animal o en el reino humano, estamos hablando también de lo masculino y lo femenino en la creación de los mundos, ¿no? Los centros de conciencia, digamos, decidiendo la creación del mundo y el mundo débico apoyando en la concreción de ello, ¿no? Así es. Gracias. Nilda, un maravilloso trabajo para reflexionar y me llevaba a pensar,
como decía María Teresa, todo es magia. Entonces, qué intención tenemos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Em, Se dice que todo lo que hay en la naturaleza es obra mágica. ¿De dónde viene? De una intención que tenemos esa voluntad, de una idea, de esa intención que habíamos emanado. Y la forma que resulta es interpretada por quién, por esos moradores del espacio, del éter, por los devas. De ahí que somos tan responsables de todo cuanto ocurre en nosotros y a nuestro alrededor como creadores. Y estas leyes, una a una, nos muestran tal como es arriba, es abajo. Y Vicente decía en una de sus conferencias que en los ramas los maestros decían mirar arriba y ayudar abajo. Gran servicio. Muchas gracias, Nilda. A vos, Maggie, qué lindo, qué descriptivo tu comentario. Gracias. ¿Algún comentario más? Quizás Nilda y compañeras, incluyendo a Beba que está aquí, a Tania, están presentes también, eh, ver que los principios en sí no son separados, todos, ya lo mencionaba Tere, es como una urdimbre, es un tejido. Si fueran como estambres de luz cada uno de ellos, una luz muy particular, con una energía especial cada uno, se haría un tejido donde todos están interactuando. No es uno separado del otro, todos en una interacción increíble, suprema, bella, que nos da la imagen de esa totalidad. Y era ese el comentario. Trabajan todos en una perfecta interacción. Gracias, Nilda. A vos, muy, muy oportuno, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, continuamos entonces con nuestra tarea, cuando quieran. Vamos preparándonos para la meditación. Que iniciaremos con una relajación, alineamiento y sintonización que dirigirá Maggie. Y luego daremos paso a los mantras y visualizaciones que componen esta meditación, que serán guiados por María Teresa. Realizamos mentalmente los 2 mantras de invocación a los devas, dados los sutiles planos a los que pretendemos invocar. El resto se pueden pronunciar con la voz o mentalmente, como más cómodos nos sintamos. Cuando invocamos a los devas, lo hacemos por el planeta y la humanidad. En la parte de puntos suspensivos que aparecen en las imágenes, podemos mencionar el país o el lugar o grupo humano a quienes deseamos ayudar con estas energías, o bien lo dejamos de modo genérico. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en este servicio y también el invaluable apoyo débico en el mismo.
Vamos a realizar silencio externo e interno. Para ello nos conectamos con nuestra respiración sin tratar de modificarla. Notaremos que solo con observarla ya se hace más suave, más lenta y más profunda. Desde la respiración, relajamos y alineamos nuestros vehículos, el físico, el emocional, el mental. Vemos nuestra propia luz surgiendo brillante del corazón y uniéndose a la luz del corazón grupal. Uniéndose a la luz del alma grupal. Una burbuja de luz blanca y brillante envuelve a todo el grupo. Nos quedamos unos instantes en silencio. Todo es uno. Somos uno. Pedimos asistencia a nuestro ángel grupal, a los devas y maestros para la tarea que emprendemos juntos. Para unirnos a todos aquellos grupos que están realizando trabajos similares al nuestro por el planeta y la humanidad, pronunciamos juntos el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra.
Visualizamos ahora el símbolo de la nueva era. Desde este símbolo afluyen a nuestro planeta las entrantes energías acuarianas. Y pronunciamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualizamos al planeta y a la humanidad envueltos en una burbuja de luz blanca y brillante. Invocamos a los devas del equilibrio. Para ello, visualizamos al planeta y a la humanidad envueltos en una luz amarilla brillante, mientras repetimos mentalmente 3 veces la invocación siguiente. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio actúen sobre el planeta y la humanidad.
que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio actúen sobre el planeta y la humanidad. Que las fuerzas del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio actúen sobre el planeta y la humanidad. Invocamos a los ángeles solares para la comprensión espiritual. Visualizamos para ello que llegan desde el cosmos a través del símbolo de la nueva era una luz azul índigo brillante que baña al planeta y a la humanidad. Podemos agregar país o zona donde queremos dirigir estas energías mientras repetimos mentalmente 3 veces la invocación. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre el planeta y la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre el planeta y la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre el planeta y la humanidad. Pronunciamos la gran invocación, visualizando cómo las energías de luz, amor y poder afluyen a la humanidad. Y finalizamos entonando 3 veces la palabra sagrada. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo
retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Agradecemos a nuestro ángel grupal y a todas las entidades débicas que se han manifestado para dar cumplimiento a nuestro humilde y sincero servicio. Los despedimos con plena confianza y profundo amor. La invocación ha concluido. Muchas gracias por esta bella invocación a los devas del equilibrio y a los ángeles solares para producir equilibrio psíquico y comprensión espiritual respectivamente. Agradecemos el acompañamiento en esta tarea y asimismo a quienes nos escuchen en diferido por el canal de YouTube de Agni Yoga Unidos en Gaia, donde se alojan los videos de encuentros anteriores. El grupo se gratifica con vuestra participación y colaboración y con las reflexiones posteriores sobre el tema tratado que, sin dudas, van sembrando luz por el camino. El tema que nos convoca para el próximo lunes es la técnica de la luz, un bello tema para profundizar que será preparado por nuestra compañera Margarita. Estas reuniones se realizan los lunes a partir de las 22:30 hora de Greenwich.
Fortalezcamos diaria y conjuntamente nuestra relación con el reino angélico desde los niveles mentales superiores y continuemos realizando nuestra parte. Gracias, bella semana y hasta el próximo encuentro.